Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno estar con Rafael García Villegas, por allá, hola Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, un placer saludarlos. Arrancamos este martes la semana, ayer fue Noche de Ariel, ya tenemos aquí el reporte completo, pero antes les queremos presumir el mural que les vamos a estar compartiendo a lo largo de estos días de la autoría de Irma Palacios. Sí, una artista plástica nacida en Guerrero que ha obtenido numerosos premios a lo largo de su fructífera trayectoria y quien actualmente participa en una muestra en el Museo de Arte Moderno, una muestra que tiene que ver con violencia. Además de una exposición muy bien recibida en Zacatecas, que se inauguró el pasado mes de mayo. Ahí estaremos disfrutando y compartiendo con ustedes estas imágenes a lo largo de la semana. Y ahora sí, ya se encuentran aquí en el estudio después de una ardua labor, una larga noche ayer en la Cineteca Nacional. Julio López y Güemanzin Rodríguez, que nos traen los pormenores, después de haber sido partícipes de los mismos, de la 61 entrega de los premios Ariel. Señores. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rafael, Laura. Pues sí, estuvo largo, Julio. Bueno, es una ceremonia que dura regularmente 3 horas. Ayer en el previo tuvimos una transmisión aquí por Canal 22 que fue de 1 hora. Así que al final tuvimos como 4 horas 45 de transmisión. Más o menos estuvimos 8 horas, ¿no? Yo llegué a las 3 de la tarde a la Cineteca Nacional para ver cómo se desarrollaba pues la alfombra roja. Había mucha incertidumbre de cómo iban a estar organizados justamente estos reconocimientos en la Cineteca Nacional, pero parece que les fue bastante bien. Así es, hubo una conexión con la gente. Bueno, eso es parte de lo que podemos platicarles nosotros, más allá de lo que se veía en la transmisión. Una conexión con el público, Julio, como hace muchos años no veíamos, no solo en los premios Ariel, sino en el cine mexicano, ¿no? Pues digamos que la Cineteca Nacional tiene ya su público muy establecido, que gusta de estas películas, que las busca y que en este lugar las encuentra, ¿no? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Roma fue la gran triunfadora de la noche, se lleva 10 reconocimientos y en la Cineteca Nacional fue el lugar donde más se vio esta película. Así es. Bueno, ¿tú has preparado algo de lo que vimos ayer, de lo que ocurrió ayer? Cuéntanos un poco, Julio. Pues sí, pues primero hay que hablar un poco justo de eso de los ganadores, ¿no? Por primera vez en la historia de los premios Ariel, una misma persona en una misma ceremonia se lleva 5 reconocimientos, ¿no? Y además brilló por su ausencia. Alfonso Cuarón no fue a los premios Ariel, pero bueno, se lleva el premio al mejor guión, a la mejor película, al mejor director, a la mejor fotografía y a la mejor edición. Todos esos reconocimientos le van a llegar muy pronto a Alfonso Cuarón, que mandó un video, ¿no? Pero que bueno, pues como ya lo decía, no estuvo aquí en nuestro país, ¿no? Nos hubiera encantado que hubiera venido a recibir este reconocimiento, mi querido Güemanzin. Hay otras películas que estuvieron, que brillaron bastante, una de ellas es justamente Las Niñas Bien, en donde había una de sus nominadas estaba en la categoría de Mejor Actriz Ilse Salas, ¿no? Esta categoría también lo hemos mencionado ya bastante, que era una de las más disputadas de la noche, ¿no? Así es. Iba a generar polémica y ha generado cierta polémica justamente porque pues la gente que no había visto todas las demás propuestas estaba pues de lleno con Yalitza Aparicio, que se dignó ir a esta ceremonia, se tomó fotografías, dio autógrafos, eso sí, siempre acompañada por su seguridad privada. Así es. Bueno, tienes mucha razón en esto que apuntas, Julio. En redes sociales se desató, no es una polémica, era más, parecía como mencionas, como dicen, subirse a la tendencia, sí, ¿no? A la tendencia del momento. Acusaban a Ilse de que no se lo merecía, acusaban a la academia de que eso era discriminación, etcétera. En realidad, el trabajo de Ilse Salas la respalda desde hace muchísimos años. Ella comenzó en el teatro, ha trabajado en series, ha trabajado en películas, ha hecho una gran actuación en Las Niñas Bien y había también enormes actrices nominadas. Más allá de esa polémica, digo, qué bueno que también estuvo presente Yalitza, me parece que también era una forma de reconocerle en público lo que ha ganado en otras partes del mundo. Mucha gente la buscó y la saludó. Sí, para Roma fue una noche soñada, es decir, algunos reconocimientos que se les habían negado en otras entregas de reconocimientos, pues ahora sí se los llevaron, ¿no? Sergio Díaz se lleva el premio a la mejor sonido, ¿no? Eugenio Caballero, que no había podido llevarse demasiados reconocimientos en el diseño de arte, pues también triunfa, ¿no? Con todo su equipo, obviamente. Bárbara Enríquez era su brazo derecho en esta reconstrucción del México de los años 70. Estamos viendo justamente atrás de nosotros imágenes de Roma. El trabajo es espectacular, nadie lo niega. Yo creo que si Roma no hubiera estado este año nominada, híjole,
hubiera sido un agarrón de aquellos lo que hubiéramos visto en esta entrega de los premios Ariel, que como ya lo decíamos, no le fue muy bien. Cosa curiosa, ¿no? En esta entrega, Carlos Carrera tenía a 2 películas. Así es. Y se llevó 2 reconocimientos, el de mejor guión y el de mejor película animada por Ana y Bruno, y de la infancia el de mejor guión, ¿no? Entonces, fue una ceremonia que pues también se fue, ya lo avecinábamos un poco, ¿no? Nuestro tiempo de Carlos Reigadas, pues se fue con las manos vacías. Y no es la primera vez que le pasa a Carlos No Reigadas. es la primera vez que le pasa, como no es la primera vez también que pasa que la Academia de alguna manera pues deja fuera algunos largometrajes, ¿no? En este caso yo ya había mencionado algunos como El peluquero romántico, que justamente tuvo su estreno el fin de semana pasado en la Cineteca Nacional, así que le pueden echar un ojo, de Iván Ávila Dueñas, ¿no? Su película anterior tampoco pues, tuvo tantas nominaciones, ¿no? Entonces, Es un gran cineasta, Iván Ávila. sí. No hubo demasiada polémica, ¿no? Pero sí esta entrega de reconocimiento, los premios Ariel, tuvo sus momentos álgidos. Uno de ellos es precisamente cuando toma la palabra Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y pues se pronuncia, ¿no?, por unos cambios legislativos para que el cine mexicano se pueda ver más y mejor pues en nuestro propio país y en nuestras propias salas. Te invito a que escuches y recuerdes lo que nos dijo ayer justamente Ernesto Contreras en esta 61 entrega de los premios Ariel. Vamos por reformas justas a la ley, en beneficio de la cinematografía como arte e industria, en favor de los equilibrios de esta que es nuestra pasión, nuestro oficio, nuestro medio de expresión. Queremos seguir mostrando con nuestras imágenes el México que somos, el del campo, el de las urbes, el de la diversidad de habitantes, de generaciones, de identidades, de historias. Queremos seguir haciendo películas que impacten nuestro presente y preserven nuestra memoria, que hagan visible a los invisibles. Hagámoslo todos juntos. Cerremos filas. Bueno, ese cerremos filas, ese hagámoslo todo juntos, parece que también era parte del mensaje de hacer esta entrega de los premios Ariel en Cineteca Nacional. Sabemos no necesariamente todas las personas que involucradas en el cine necesariamente tienen mismos objetivos o mismas preocupaciones. Lo que vimos ayer en Cineteca Nacional, el espacio del cine mexicano, congregó a mucha gente que realmente ve el cine mexicano, que realmente reconocía, aparte de las personas que estaban llegando a la recepción, a la alfombra donde tú te encontrabas, y hablaba mucho de eso, ¿sí? Cerrar filas, eso es lo que parecía. La gente que le gustaba el cine mexicano estaba ayer en Cineteca Nacional. También se habló algo de los presupuestos. El día jueves y viernes habrá en los estudios Churubusco un encuentro de directores de festivales de cine. Creo que se va a poner interesante. Vamos a ver qué es lo que sale allí. Hubo otro momento en la entrega de los premios Ariel que también creo que forma parte de la memoria. Pues sí, justamente ya lo mencionabas un poco, que tiene que ver con la Cineteca Nacional misma, ¿no? Estuvo Héctor Bonilla, recibió el Ariel de Oro y se refirió a este recinto, y por supuesto también antes mencionaba que pues le hubiera gustado recibirlo en Bellas Artes, pero que luego ya cuando estuvo en la Cineteca Nacional dice que era el lugar ideal para que le entregaran este Ariel de Oro. Vamos a escucharlo. Yo creo que el paso a la Cineteca es maravilloso. La Cineteca es la casa de los que hacemos el cine. Aquí se debe ser el Ariel para siempre, pienso yo, porque eso nos corresponde a nosotros, a la familia cinematográfica, de reunirnos aquí en nuestra casa y celebrar. Así que por todas estas razones estoy sumamente agradecido. Hasta luego. Bueno, pues Héctor Bonilla es un personaje muy importante para la cinematografía mexicana. Ya había estado allí unos días antes en un homenaje que le hicieron en Cineteca Nacional con la proyección María de mi Corazón, una película que hizo en 1979 con María Rojo, con quien repite reparto protagónico 10 años después con Rojo Amanecer en 1989. Sí, este fue el momento más emotivo de la ceremonia, todos se pusieron de pie, él tuvo que decirles, paren porque estamos en vivo. Sí, tiene muy buen humor Héctor Bonilla y la verdad es que pues conmovió a todo el público, dijo lo que tenía que decir, agradeció a su familia, a sus hijos, a sus nietos, en general pues también a todo el público, ¿no?, que durante tantos años ha seguido su trayectoria
trayectoria, ¿no? Y como ya bien lo decía, ¿no? La Cineteca Nacional se convirtió en un recinto ayer por la noche, ¿no? Que todo mundo quiso, que todo mundo acogió. Esta gran explanada, después el público que asistió tuvo la oportunidad de ver pues, a los actores y actrices nominados y ganadores, por supuesto, también. Y eso nunca se había visto, ¿no? Y el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes es muy pequeño, entonces regularmente la gente se va muy rápido y aquí tuvo la oportunidad las personas que estaban ahí congregadas de platicar, de hablar y de ponerse al tanto. Muchos de ellos incluso pues tenían ya algunos meses que no aparecían en público, como Ernesto, ¿no? Así es. Pues sí. Pues bueno, hay otro momento importante, Julio, de la ceremonia que tiene que ver con un director muy reconocido. Pues sí, y que también era otro de los temas centrales de esta ceremonia, que eran pues los presupuestos, ¿no? Arturo Ripstein habló fuerte y claro. No hay crecimiento sin cultura. No hay desarrollo sin cultura. No hay democracia sin cultura. La cultura, en su sentido más estricto y riguroso, es la única opción que tenemos para enfrentar a la barbarie. El cine que honramos y premiamos esta noche es indiscutiblemente cultura. Gracias. Bueno, a propósito de eso, les recomiendo muchísimo un discurso que da Víctor Hugo, el escritor, el célebre escritor, en noviembre de 1848, frente a la Asamblea. Estamos hablando de épocas en las que Napoleón III gobernaba Francia, y el discurso es sobre la pertinencia del apoyo estatal a la cultura. Básicamente, léanlo, búsquenlo. En español se tradujo en 2011 a través de la Casa Refugio Citlaltépetl, que editaba la revista Líneas en Fuga. Dice muchas cosas súper pertinentes en nuestros días, entre ellas que el Estado es beneficiado a través de la creación artística de las personas que viven dentro de él. Por ello, el Estado también se tiene que hacer cargo de la producción artística de los artistas. Claro, no se trata de mantener, se trata de establecer un vínculo y de respeto frente a aquello que da identidad y presencia a un país, adentro y afuera. Bueno, como lo hemos visto en las últimas veces, el cine mexicano da mucho de qué hablar, además genera muchísimos empleos y es reconocido internacionalmente. Ayer también que platicábamos con algunos de los directores y actores, pues estaban muy preocupados, ¿no? Del rumbo que iba a tomar pues la cinematografía nacional con estos recortes, ¿no? Y que era probable que las series y que las productoras extranjeras pues se apropiaran de esos espacios que estaban antes determinados para el cine. Lo decía en algún momento Alonso Ruiz Palacios, a mí me gusta hacer series, pagan muy bien, pero yo lo que quiero hacer y seguiré haciendo son mis propias historias que tienen que ver conmigo, con mi historia y con la historia de las personas que yo crecí. Así está, ¿no? Bien que Netflix ponga una lana y se produzca una película como Roma. Hasta ahora las plataformas digitales, ninguna es de América Latina, ni siquiera de España, ¿no? Pues sí, pero bueno, así se fue desarrollando la ceremonia de los premios Ariel, creo que le fue bastante bien. Yo pensaba que iba a estar muy caótico ahí en la Cineteca Nacional y bueno, afortunadamente no fue así, todo salió pues casi a la perfección, ¿no? Eso sí, que es muy larga, la ceremonia sigue siendo muy larga, pero más allá de eso, pues tenían la oportunidad, eso sí, de salirse, echar un cigarrito, tomarse un mezcalito y regresar a la ceremonia, ¿no? A ver lo que seguía ocurriendo dentro. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por esto que ha sido la cobertura que hicimos para Canal 22, que Canal 22 sigue siendo el espacio de los Arieles, contra viento y marea, contra cualquier apoyo o no. Siempre ha habido en la pantalla de Canal 22 una presencia importante de este premio que, por supuesto, es fundamental para entender el cine en México. Y seguirá. Así es. Gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias. Y está mal que nosotros lo digamos, pero reconocer ese trabajo que hizo no solo ustedes dos ahí en el previo, en la alfombra roja, durante la cobertura, sino todo el equipo de Canal 22, de verdad muy digno el trabajo que se vio ayer. Y pues celebrar también las voces que se rescataron. Hubo muchos momentos más allá de lo que es el cine, como estas voces que se levantaron a favor de la equidad de género, todo el movimiento que estuvieron llevando brazaletes rojos con una mano, que tanto afuera como adentro de la ceremonia se vivió. Ya lo decías, Ripstein, por supuesto Héctor Bonilla, momentos fundamentales, pero también interesante lo que se daba en torno a los apoyos. Por ahí fue, me parece que el mejor documentalista que dijo, qué bueno que se den apoyos porque gracias al FONCA yo hice mi documental. Entonces ahí está también este discurso y esta voz, este levantamiento también
A propósito de las políticas que bien refieres, Goeman, debe ejercer el Estado. Tú platicaste con Alejandra Frausto previo a este encuentro y también hablaba a propósito de estos apoyos. Así es. Ella, tuvimos la oportunidad de conversar con Alejandra, no había ocurrido en algún momento en vivo, en el espacio de noticias, y que, bueno, qué bueno que ocurrió dentro de la transmisión en vivo de los premios Ariel. Ella decía que estaban aseguradas todos los apoyos para el cine mexicano, que ha habido un recorte en burocracia, también lo dijo Mariano Varo. Está asegurado todo lo que tiene que ver con cine mexicano, con todas las propuestas, con todos los proyectos, Eficine, Foprocine, etcétera. Pero como apunta Julio, si bien eso nos dijeron ellas, lo aclararon, lo preguntamos directamente, no es un espíritu que se comparte con la comunidad creativa. Sí, claro. Y no es la primera vez que hay recortes al cine mexicano. Yo con Alejandra Frausto recordaba, durante Vicente Fox se quiso desincorporar al CCC, se quiso privatizar los estudios Churubusco, se quisieron destruir los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, y fue la comunidad cinematográfica y de manera particular las escuelas las que dijeron esto no va a ser, y la academia también entonces estuvo presente. Y finalmente no ocurrió. Pues bueno, muchísimas gracias, felicidades al equipo de Canal 22 por esta cobertura, Julio Agüemansi. Hasta se bañó Julio ayer. Ahí lo veíamos con su smoking. Se puso perfume. Se perfumaron, muchas gracias, chicos, jóvenes, muchas gracias. Y bueno, qué bueno que haya estos espacios de transmisión en vivo, íntegros, donde los discursos de carácter social, político, incluso como lo vimos, tengan total apertura y los creadores puedan manifestarse. Y algo que tiene que ver, desde luego, también con cultura, es una reunión que se dio, es la primera vez que se reúnen en la presente administración, Rafa, 32 representantes culturales de los estados. Este es el reporte de lo que sucedió también el día de ayer. Los 32 titulares de cultura del país se reunieron con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal, para delinear las acciones en las que trabajarán. Con muchos de ellos he tenido conversaciones, había ciertos temas en los que había que establecer principios comunes para un proyecto de cultura vital, para una política de cultura que beneficie a todas las regiones del país, en donde, como lo hemos dicho desde siempre, cada rincón del país es generador de cultura, es generador de posibilidades de talento artístico. Durante la reunión, la cual tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec, se habló sobre los apoyos del gobierno federal y sobre todo de la necesidad de redistribuir la riqueza cultural. Hay ejemplos de infraestructura cultural grande, costosa para los estados, pero que no siempre tiene recursos para su programación. Hay mucha producción artística de los estados que tiene poca posibilidad de conocerse en otras regiones del país, en la misma capital, no se diga fuera de las fronteras de México. Estos circuitos culturales que se están fortaleciendo desde la propia Secretaría a nivel nacional y también con el Consejo de Diplomacia Cultural a nivel internacional, atendiendo también a los compatriotas migrantes de México en Estados Unidos como parte de la redistribución de la riqueza cultural. Por último, la Secretaría de Cultura informó que ya se presentó un análisis técnico para la intervención de la columna del Ángel de la Independencia y que se trabaja con las comunidades indígenas y con las instancias encargadas de los derechos de autor para la protección de sus diseños. Con información y texto de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, pues antes de la pausa les tenemos una invitación. Así es, asistan mañana a la proyección de un documental bien emocionante, como una pintura, o mejor dicho, como una pintura, nos iremos borrando. Ahí va a estar su realizador, Alfredo Robert, ganador del premio Ariel en 1988, y esto se va a llevar a cabo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Este mediometraje es, en palabras de su propio autor, el único testimonio en vida del arquitecto y muralista Juan O'Gorman, ya que presenta la entrevista que le concedió un año antes de fallecer. Estamos viendo algunas imágenes, como una pintura nos iremos borrando, se titula, pues una proyección realmente excepcional, así que si tienen la oportunidad mañana
a las 7 de la noche. Por favor, váyanla a ver y nos cuentan, porque nosotros Así creo es. que no. Y el título no tiene llegamos. que ver, no sé si es con un poema de Tecayehuatzin o con Nezahualcóyotl, como una pintura nos iremos borrando, como plumaje de quetzal nos iremos desgarrando, como oro nos iremos, etcétera, etcétera. Sí que está- Toquiño, la canción Acuarelo también me recordó. Es una frase por ahí que tiene que ver con el fin de la vida y de la con la historia, finitud, ¿no? ¿no? Ajá. Con la finitud. Bueno. Ahí está la invitación, mañana a las 7 de la noche, Museo Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo. Una pausa, ya está por aquí Raúl Quintanilla. Más adelante estaremos platicando con él. No se separen de su pantalla. Con el compromiso de ser portavoces de las culturas originarias de México, 2 actrices están haciendo una propuesta. Así es, se trata de Vanessa Bauche y de Adriana Barraza. Ellas recibieron el bastón de mando por parte de la Gubernatura Nacional Indígena. En una emotiva ceremonia, las actrices Adriana Barraza y Vanessa Bauche recibieron el bastón de mando que las reconoce como las primeras embajadoras por la paz de las 68 lenguas maternas. Que no quede solamente en un evento que pueda ser olvidado y que pueda ser en un momento dado pasar solamente a ser parte de la vida social de 2 actrices en este caso, sino que como mexicanas, como seres humanos, nosotros tomemos este ser embajadoras realmente para trabajar en que se dé a conocer nuestro México. Antes de recibir el bastón, las intérpretes participaron en una ceremonia de purificación. Ofrendas de frutos, flores y coronas fueron bendecidas y obsequiadas a los asistentes. También se humearon los bastones de mando que posteriormente se les entregarían. Enamoradas de nuestro país, muy agradecidas, enamoradas de nuestra profesión también y por supuesto reafirmando el compromiso que hemos tenido siempre de vida de brindarle a la gente la excelencia, pero en este caso la excelencia de identidades que tenemos, la excelencia de riquezas, de multiculturalidad. Es nada más cosa que nos volteemos a ver y digamos qué ricos somos, que lo asumamos, porque creo que eso es lo que nos falta, asumir nuestra riqueza, asumir nuestra grandeza para realmente poder ayudar a este país. Luego de un largo protocolo donde hablaron diferentes representantes de las 68 lenguas maternas, el gobernador nacional de los pueblos indígenas, Hipólito Arriaga Pote, les entregó el bastón de mando a las actrices, símbolo de sabiduría y liderazgo. Noticias 22, Julio López. Y seguimos en el ámbito de las tradiciones porque del 27 al 30 de junio, los 6 estados que conforman la zona de la Huasteca van a celebrar su identidad y riqueza cultural reunidos en el pueblo mágico de Cuetzalan. La 24ª edición del Festival de la Huasteca se celebra este año del 27 al 30 de junio en el pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con una programación que comprende presentaciones de música, danza, libros, teatro, conferencias y muestras artesanales, gastronómicas y de medicina tradicional. Habrá una playa de actividades interesantísima, desde disertaciones académicas con respecto al patrimonio cultural inmaterial, guapangueros todos los que quieras, o sea, vayan a Cuetzalan porque van a encontrar aquellos que nunca se sacian del guapango, un espacio importante para llenar ese apetito espiritual que es el guapango. El festival, creado hace 25 años como parte del Programa de Desarrollo de la Cultura de la Huasteca, tiene el propósito de preservar, difundir y fortalecer la identidad cultural de la zona que comprende los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Sobre todo el Festival de las Huastecas, como casi todo lo que ocurre en la Dirección General de Culturas Populares, tiene que ver con una necesidad de la propia gente, ¿no? Recordemos que la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal pues se creó con los grandes antropólogos del momento, incluso los antropólogos disidentes, donde decían que habría que darle más voz a los indígenas en lugar de estudiarlos. Entonces, no es la excepción el Festival de las Huastecas, surge también a demandas populares, a demandas de las personas, donde también la gente misma pone su propio granito de arena para que esta construcción que está a punto de cumplir un cuarto de siglo no se desfonde.
Las actividades que se llevarán en el corazón de Cuetzalan y la zona arqueológica de Yehualichán giran en torno a raíces y tradiciones, haciendo especial importancia en las lenguas tradicionales, como parte del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Invitamos a toda la gente que nos ve en Canal 22, Xiacan, Cuetzalan, Oncac, Miak, Huapancos. Vayan a Cuetzalan, va a haber mucho huapango, habrá huapango en varias lenguas indígenas de la zona. La Huasteca es un enclave importantísimo donde se conjugan pueblos Tenec, pueblos nahuas, pueblos otomís, pueblos totonacos, en fin. Creo que la Huasteca tiene ese poder aglutinador que a veces los seres humanos per se, tú hablas náhuatl, tú hablas totonaco, tú hablas no sé qué, pero todos somos de la Huasteca. Y entonces eso me parece que siempre vence esos a veces artificiales conflictos que tenemos. Noticias 22, Omar Vera. ¿Y por qué no partimos de esta región para también visitar Tlaxcala o Yucatán? Con la participación de 219 jóvenes y 73 artistas con trayectoria, además de la presentación de 8 espectáculos de grupos artísticos y talleres dirigidos a semilleros creativos, concluyó el segundo encuentro de jóvenes creadores del FONCA, que por primera ocasión abarcó 2 entidades del país, Puebla y Tlaxcala. Durante 3 días, los jóvenes becarios se reunieron en San Pedro Cholula, Tenancingo y San Pablo Monte para intercambiar experiencias y saberes y concretar los proyectos que exhibirán al público en 2 muestras a realizarse en los meses de septiembre y noviembre de este año, mismas que estarán conformadas por presentaciones editoriales, exposiciones, conciertos y funciones de danza y teatro. Con el fin de contar con una herramienta que sirva para impulsar avances en las políticas públicas en materia de lenguas originarias, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno de Yucatán llevan a cabo el primer diplomado Diversidad y Políticas Lingüísticas en México, con sede en la ciudad de Mérida. Esta actividad académica, organizada en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, tendrá lugar todos los jueves hasta el 28 de noviembre en la biblioteca de la sede estatal de Lina, con más de un centenar de personas inscritas, 40 de manera presencial y 75 más conectadas en línea. México está reconocido dentro de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo. En esta tierra confluyen 11 familias lingüísticas que derivan en 68 lenguas expresadas en 364 variantes. Hoy, más del 60% de estas se encuentra en riesgo de desaparición. Antes de la pausa, una recomendación. De veras, no se vayan, no se despeguen de Canal 22 terminando este noticiero. Así es, porque va a estar en Debate 22. Yuli García estará acompañada de Carolina Monreal y Carlos Castillo López. En un programa que lleva por título Los Herederos, no se lo pierdan, terminando Noticias 22. Por lo pronto, una brevísima pausa. Esta mañana el artista plástico Vicente Rojo y el arquitecto Francisco Pérez coincidieron en un mismo sitio y ahorita les decimos por qué. Ahí hace siglos se erigió la morada de Moctezuma. Bueno, Karen Rivera nos dice cuál es el motivo de esta reunión. El Zócalo, 500 años, narrados desde el Palacio de Moctezuma, fue el nombre del libro que se presentó en el edificio de la Casa Matriz de Monte de Piedad, en el que se reúnen escritos que describen el paso de Hernán Cortés por este recinto. Este edificio es parte de lo que descubrieron los conquistadores cuando llegaron, y era el Palacio de Axayácatl, fundamentalmente más otras construcciones que había, que fue el padre de Moctezuma II. Un palacio muy bien construido, muy sólido, que Hernán Cortés se adjudica. Es un libro muy especial. Incluye varias voces que abordan el tema desde trincheras ligeramente distintas, pero sobre todo cada uno de los historiadores abordó distintas fuentes. El primer texto que abre el libro es de Alejandro Alcántara, y quien logra revivir momentos
impresionantes, por lo menos basados en las crónicas y en los códices, donde las tropas de Hernán Cortés y Hernán Cortés mismo se hospedan aquí en el Palacio de Axayácatl. En el edificio también se presentó la obra luminosa Versión Celeste, pieza que Vicente Rojo realizó para el lugar y que ocupa el plafón del patio central de este recinto, habitado desde 1836 por la institución de asistencia privada. Pero para mí lo que había aquí era una relación, en efecto, entre, si se puede llamar el arte, pero también había una parte muy importante, porque este enorme patio, que es muy hermoso, es el patio donde las personas que vienen a hacer sus gestiones, cuando me propusieron hacerle este vitral, yo pensé que tendría que ser un vitral que tuviera una vida, que pudieran dar a las personas que se sientan en torno al patio a esperar los trámites del monte, pues tuvieran algo que los tranquilizara un poco, es decir, si podían mirar hacia el cielo, que hubiera un elemento sutil, sencillo. Es muy bonita la idea de una melodía luminosa. Sí, esa sería un poco la idea. Noticias 22, Karen Rivera. La casa de Luis Barragán, que por cierto se puede visitar, nada más que sí hay que hacer una cita antes, no es que está abierto y llega. Es un espacio que permanentemente ofrece propuestas, por ejemplo, residencias para artistas. Y eso lo organiza, entre otras agrupaciones, la colección FEMSA. Tiene un vínculo muy importante con la Casa de Luis Barragán, que permite que se reinvente este lugar, ¿no? De hecho, está recién remodelada, vamos a recorrerla. Ito Barrada es una artista que se ha caracterizado por utilizar la fotografía, el video y la escultura como soportes para expresar sus preocupaciones sociales. Antes de mudarse a Nueva York, ella vivía en Tánger. Entonces, digamos, al ver ahí, pues tan en la vida diaria, todas las problemáticas de migración, ¿no? Digamos, y todo lo que eso implicaba con la Unión Europea, y porque justo por ahí es por donde pasan los migrantes, ¿no? Que van hacia Europa. Entonces ella, al ver eso tan de frente, pues se dedicó varios trabajos a eso, ¿no? Ha ido mutando, digamos, sus trabajos. También ha trabajado mucho con la arquitectura, historia de la arquitectura moderna en lugares como Agadir, en Marruecos. Entonces, por esos temas es que la invitamos acá. Tiene un recorrido bastante particular, que empezó realmente de las humanidades y luego se volvió más hacia el campo visual, y eso se puede ver realmente en su trabajo. Entonces se ha interesado por la cultura material, digamos, de Marruecos, y en ese sentido nos pareció interesante que viniera acá porque, como los estudiosos de Barragán ya bien lo saben, fue muy importante el tiempo que pasó Barragán en el norte de África. Para la Casa Luis Barragán, la artista intervino en los muros con papel tapiz y realizó algunos cuadros en donde la textura es fundamental. Así también, en la casa colocó otras piezas y un video que reflejan otros intereses del artista. Por otro lado, vemos unas composiciones hechas con terciopelos que ella tiñó a mano. Entonces ese es otro paralelo entre Marruecos y México, es que tradicionalmente en los dos países se ha practicado el teñido a mano con elementos orgánicos desde la antigüedad. Y finalmente tenemos una película también que hizo, que es muy, parece como cine experimental, digamos, porque son unos acercamientos a materiales. Entonces como que filmó un grano de arroz súper de cerca, pelos de caballo súper de cerca, y hasta abstraerlos. Entonces es realmente una composición visual de formas y de colores, no tiene sonido, y está proyectado sobre un monocromo amarillo que fue hecho en el taller de Barragán. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, nos vamos a la pausa con el recuerdo del rey del pop, Michael Jackson, a 10 años de su partida.
Ya pasó una década de este hombre que sigue rompiendo récords de venta. En Forbes lo tienen como uno de los artistas más vendidos. En 2016 todavía estaba cotizando, además de que todas las canciones de los Beatles le pertenecen. Pero no todas, es el catálogo, lo que él compró fue un editorial en donde estaba el catálogo de algunas de las canciones, bueno, de una etapa muy importante de los Beatles, entre ellas, por ejemplo, Come Together de John Lennon, que está en Abbey Road. Motivo por el cual es una de las canciones, de las pocas canciones de las cuales hizo cover por Michael Jackson, fue precisamente Come Together, ¿no? Y además, y al margen de todas estas acusaciones de abusos de menores y todo, su historia sigue viva y ha sido motivo de cualquier cantidad de documentales. Laura, tú recomendabas uno de Netflix. Bueno, para si son fans de Michael Jackson y realmente quieren disfrutar de los bailes, de la música de Michael Jackson, This Is It, que es un documental que se volvió documental después de su fallecimiento. Le estaba preparando una gira mundial, iba a venir a México y se recopilaron castings, ensayos, y todo eso está en este documental This Is It. Ahora, si buscan la polémica, está Living Neverland, que produjo HBO, donde habla precisamente del abuso de los niños, estas acusaciones que se siguen en su contra o que se siguen en su contra. Y ahora Discovery va a transmitir uno que se llama Killing Michael Jackson, en torno a también su polémica muerte, porque decían que fue el doctor que a la hora de darle primeros auxilios acabó con la vida de este cantante ganador de 13 premios Grammy. Así es, y bueno, ahí vemos en pantalla este periodo cuando toca con Slash, el guitarrista que se hizo famoso con Guns N' Roses. Hay que recordar que Michael Jackson también le gustaba trabajar con ciertos músicos de manera muy específica. En algún momento, cuando eran amigos, trabajó con Paul McCartney. Dejaron de serlo después de que Paul McCartney le recomendó invertir sus ganancias en la compra de catálogos de canciones, y entonces él, ni tardo ni perezoso, compró lo que les decía que es Northern Songs, este catálogo que tenía varias canciones de los Beatles. Bueno, no solamente trabajó con él, también trabajó con Eddie Van Halen, otro importante guitarrista. Y bueno, Slash, como lo vemos ahorita en pantalla, que participó en la gira Dangerous, ¿no? Cuando vino a México ya hace casi 26 años, en el 93, algo así. Hay otro documental que no recuerdo ahora el nombre, que está en Netflix, que se llama La vida de Michael Jackson, una cosa así muy, muy genérica, y ahí hay entrevistas con gente muy importante de la industria como Dionne Warwick, en fin, que hablan de los inicios de Michael Jackson. Se habla mucho de esta relación tan difícil con su padre, que es muy... Smokey Robinson también por ahí habla, en fin. Con los Jackson 5. ¿no? Efectivamente, y el trato que recibía, o el maltrato que recibía de su padre, bien documentado, con muchas imágenes, así que bueno, tienen ahí una gama para acercarse a este gran ídolo que revolucionó la industria de la música en el siglo XX. Y con eso nos quedamos, con su música, Thriller, Bad, Billie Jean, etcétera. Y con su recuerdo, una brevísima pausa. Bueno, es martes de enfoques. Así es, y esta noche nos acompaña el director de escena y formador de actores, Raúl Quintanilla. Vamos contigo, Laura Barrera. Efectivamente, es director de cine, teatro, televisión, un actor de múltiples registros, formador de muchas generaciones de histriones, un hombre que pondera permanentemente el uso del lenguaje, un hombre de grandes frases, y por ello mejor doy la palabra al maestro Raúl Quintanilla. Raúl, qué gusto que estés por acá. El gusto es mío para y platicar, muy agradecido. vamos a platicar un poco de tu formación, de tu trayectoria y de lo que estás haciendo actualmente. Tú te formaste en el CUT. Hace muchos años en el Centro Universitario de Teatro, la década de los 80, el inicio de los 80, bajo la tutela de dos grandes personajes. Uno fue un polaco que se llamó Ludwig Margules. ¿Algo sabemos de él? Un hombre ¿Algo hemos escuchado de él? de grandes profundidades a nivel de ficción, y como persona tenía facetas muy extrañas, porque a veces era muy infantil en sus reacciones y a veces era enormemente profundo, pero siempre fue un hombre con una enorme pasión por la docencia. Y otro ser humano que yo considero un fuera de serie, que es Alejandro Luna. Ellos dos fueron grandes tutores
en el Centro Universitario de Teatro y después tuve la fortuna de ser conducido por Héctor Mendoza y por Luis de Tavira hace muchos años y fui muy privilegiado con la gente que me formó y con la gente que fue verdaderamente dura y fuerte para que uno tuviera un tipo de rigor distinto. Menciono esto del teatro porque me parece muy interesante que tu carrera se ha desarrollado en el cine también, mucho en la televisión, también como director del Centro de Formación para Actores de Televisión, porque así es como se llama, de Televisión Azteca, que yo creo que tiene un enfoque muy importante en la escena. Para ti, la formación escénica es, supongo, algo fundamental para la formación de cualquier actor o cualquier plataforma en la que se vaya a expresar. ¿Por qué? Yo creo que la actuación es el bautizo interno de todas las cosas, donde cada palabra dicha está haciendo que los seres humanos puedan imaginar una gran cantidad de elementos. A mí el cine me parece fascinante, tengo un hijo director de cine, pero cuando yo veo una película digo, eso ya se hizo. Y cuando veo teatro, veo actores, los veo en presente. Yo no sé hacer el cine como lo saben hacer ahora los directores mexicanos que ya entendieron para qué es el cine. A nosotros nos salía una especie como de teatro filmado muy extraño, con ritmos lentos, muy raros, ¿sí? Y ahora los directores nuevos ya entendieron el lenguaje cinematográfico y le están sacando mucho provecho. Pero la formación de un actor consiste en hacerlo crecer hacia adentro, remover una gran cantidad de ideas y una gran cantidad de elementos para que puedan verdaderamente volver a mencionar las mismas cosas que ya mencionaron con un nuevo tipo de memoria. Entonces, cuando uno forma al actor, se mete uno no en el aparato psicológico, que yo creo que eso es la gran debilidad humana. La vida nos dio una gran razón y un muy débil aparato psicológico. Yo creo que uno se mete en los factores del pensamiento, de la palabra y del gesto, que son elementos fundamentales para el actor. Y cuando se forma el actor, después hay que enseñarlo a que aprenda lenguajes diferentes, porque el cine es un lenguaje, la televisión es un lenguaje y el teatro es un lenguaje, pero la esencia de la actualidad está en el pensamiento, en la palabra y el gesto, que esas no se han modificado en muchos años, mientras no se modifique la emocionalidad humana, que yo creo que es igual desde el Renacimiento para acá. Y bueno, que son manifestaciones que existen desde que hay ser humano. Ahora que mencionabas, Raúl, a Ludwig Margules, pensaba yo, bueno, toda esta formación importantísima de los grandes maestros de Europa del Este en gran medida, ¿tú tienes, digamos, afinidad con alguno de ellos en cuanto a la técnica? ¿Has creado tu propia técnica? Me refiero a Grotowski, a Stanislavski. Grotowski, Cantor, todo este tipo de gentes, cuando yo era estudiante, eran la vanguardia. Si tú revisas las vanguardias son duras, son antipáticas, son muy pedantes. Las vanguardias deciden qué tiene que ser. Y son, digamos que, radicales. Pues sí, a veces pienso que les falta sentido del humor. Las vanguardias son muy duras, entonces hicieron la estructura que nosotros intentamos seguir, pero nuestra condición emocional no nos permitía llegar a eso. Esto era producto de sociedades no más avanzadas que nosotros, sino con dolores muy distintos a nosotros. En nosotros se quedó el factor emocional como un elemento fundamental, la necesidad como de repasar a un Stanislavski a través de las ideas, no de Sekizano, sino de Héctor Mendoza, pero recuerdo sesiones que tuvimos durante 2 años, todos los sábados y domingos, Héctor Mendoza, Julio Costillo, Luis de Tavira, José Caballero y yo, sentados los 5 para crear toda una nomenclatura que ahora yo pienso que después de 30 años de esas reuniones, esa nomenclatura sigue trabajando, pero ya ahora todos hemos modificado muchas ideas porque el valor de la década es fundamental. Yo, para la última obra que dirigí, si yo lo hubiera dirigido a los 50 años, no lo hubiera entendido. Cuando yo terminé el último encuentro en la universidad hace 2 años y medio, con un prodigio que es Sándor Márai, yo le dije a Filipa Mann, que hemos hecho todo juntos, la que sigue es el padre
Y él se me quedó viendo y me dijo, ¿de verdad? Sí, ahora ya con 64 años ya le entendí. Ahora sí uno puede dirigir esas cosas. La edad es fascinante. Pero bueno, en sobre el caso todo, de que mencionas ahora de Sándor Márai, esto parte directamente de una obra literaria. Tú eres muy cercano a la literatura. es que creo que todo lo que uno puede entender está en la literatura. Cada quien, al fin de cuentas, en una biblioteca o en algún lugar de su casa, tiene un libro que siente que fue escrito para él. Creo que la literatura es el único lugar donde se pueden tocar las ideas, ¿sí? En las palabras. Octavio Paz, creo que decía, yo creo que es de mal gusto estar citando a Paz porque parece un oculterano, ¿no? pero Paz decía que el ser humano es un árbol exótico, crece, se reproduce y da frutas peculiares, las palabras. Y a mí el sonido de las palabras me parece formidable. Nietzsche decía, si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva. ¿Sí? Y esa frase me parece verdaderamente espléndida porque cuando yo dirijo actores, me gusta el sonido de las palabras y eso viene directamente de la tendencia que teníamos todos en nuestra generación a aprender todo a través de la literatura. Efectivamente. Y fíjate que ligado a esto también, tú tienes un trabajo que a veces no se menciona cuando se habla de ti, pero que está ahí presente y que es muy importante, el de analista de la realidad, analista político en un sentido muy amplio de la palabra. Lo has hecho en ADN 40, en fin, permanentemente, donde justamente encuentras palabras, por eso yo decía, un hombre de grandes frases. Yo creo que eres muy generosa porque no soy más que un irresponsable, igual que los demás, diciendo una bola de tonterías que nadie se encarga de saber si son verdad o no. Bueno, y yo creo que eso es una gran ventaja, que lo haces a través precisamente de conocimientos de arte, de historia, de literatura y de emociones. ¿Cómo? Yo sí quisiera decir una cosa, ¿eh? El que estudia arte y el que estudia teatro, porque fue lo que yo estudié, pero todo lo puedes. Tiene una visión universal de las cosas y se puede dedicar a muchísimas cosas, porque el arte lo permite. ¿Por qué no hacen más trabajos a partir del arte? Porque son flojos, nada más. Yo digo, el que me diga que no se puede vivir del arte es que no le gusta trabajar. Porque yo siempre he trabajado mucho. Inclusive, yo decidí hace muchos años, dándome cuenta de que económicamente el teatro era problemático, yo decidí no cobrar. Dije, yo de esto no voy a vivir, así que no voy a cobrar una sola hora de teatro. Yo no he cobrado nunca una dirección. Siempre busco que se vaya para el sueldo de un actor, o uno ve una sillita colocada y dice, esa sillita es mía, yo la pagué. O sea, al fin de cuentas, Margules me decía, cuando quieras hacer las cosas que te gustan, tienes que pagar. Y me marcó el fregado, porque siempre todo el dinero lo he puesto en eso, y el dinero lo he hecho trabajando en otras cosas. Pero a partir del teatro y del arte, me metí en el análisis disque político, pero viéndolo a través de la literatura, de la historia, de la filosofía, de toda también. la relación de conceptos que uno puede hacer. Y estructuré todo un proceso de comunicación al cual llamo plano expresivo, con el cual asesoro en factores de comunicación a ciertos líderes, a ciertos políticos, a ciertas personas que me lo piden, y he trabajado mucho, pero todo es a partir de la belleza que significa ver el comportamiento humano y conocer la palabra a través del arte y del teatro. Particularmente el teatro te sirve mucho para hacer estos análisis y por eso son tan sui generis. Ahora, ya mencionaste El Padre. Vamos con Strindberg, que es lo que estás presentando actualmente. Decías, bueno, pues después de Sándor Márai, que seguía, pues tenías que seguir con un gran texto que curiosamente se escribe en 1887. Sí, y sigue absolutamente vigente la obra. ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando te sientes, cuando tú te sientes a ver esa obra, vas a ver que el mundo de los secretos familiares, de los mandatos familiares, de los miedos humanos, sigue vigente en la categoría del pensamiento humano. Si tú tienes un miedo, yo voy a decir, ese miedo no es nuevo, viene de los 0 a los 7 años. Ya decía un maestro, Santiago Ramírez, que lo que no se aprende en el kinder no se vuelve a aprender jamás. De los 0 a los 7 años queda marcado el carácter del ser humano. El ser humano no se modifican las situaciones en las cuales vive, pero él sigue igual. Y en ese sentido he visto al público conmoverse de una manera brutal. Yo nunca pensé que la gente pudiera concentrarse tanto en un Strindberg, porque mi reto
era poner un Strindberg. Cuando lo manoseábamos hace 30, 40 años, pues ni lo entendíamos, hombre, cuánta barbaridad decíamos. Ahora, Shakespeare cuando habla, vuela a niveles de una categoría que a veces rebasa por completo al personaje y al actor. Y el pobre actor tiene que saber decir unas frases escritas de manera maravillosa y que colocar una emoción y nunca le atinan porque pues, Shakespeare es poderosísimo. Pero Strindberg necesita un actor al cual estrujar. Si no tiene un ser humano al cual le duela la cicatriz de la vida, ese Strindberg estará dicho solamente como elemento recitativo. Lo más difícil de la puesta en escena fue entonarla, explicarla, llevarla hacia el campo donde cada palabra esté entendida, y a los actores se les movió muchas cosas emocionalmente. El escenógrafo y yo que tenemos tantos años nos conmovíamos profundamente. Yo llegaba a mi casa, no podía concentrarme, pensaba una gran cantidad de cosas. Mi esposa, después de que estrenó, me dijo: te tengo una noticia, tu siguiente obra tendrá que ser La novicia rebelde, porque en estas intensidades no te quiero volver a ver. Tú eres hombre de muchas intensidades, se nota en la manera en que hablas, cuando estás frente a un grupo, cuando estás frente a una cámara de televisión, en un escenario. Vale la pena ir a ver esta obra, que además habla de asuntos contemporáneos que tienen que ver, pueden tener lecturas incluso con la presencia de la mujer, el patriarcado, el matriarcado. La fortaleza del personaje femenino. La fortaleza del personaje femenino, efectivamente. Tenemos unos cuantos segundos para despedir. Déjame hacerte rapidísimo una pregunta, estilo cuestionario Proust. Cuando estás frente a un grupo, ¿cuál es la palabra que sale más de tu boca cuando estás frente a un grupo, cuando estás frente a tus alumnos? Riesgo e inteligencia. Son fundamentales. Muchas gracias. Yo no creo en el trabajo de equipo, porque el trabajo de equipo son 2 que trabajan 10 holgazanes y 12 festejando. ¿Sí? Creo en la inteligencia grupal. Muchas gracias, Raúl Quintanilla, por estar aquí. No, gracias a ti, es un privilegio. Muchas gracias, nos vemos allá en El Padre. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sí, seguro. Mañana tenemos una cita aquí en Noticias 22. Muy buenas noches. Buenas noches.